Parece que ya estamos grabando. Entonces vamos a empezar revisando la guía. La parte de las preguntas que después de la tabla. Ya. Se ve el... Se ve la guía. Voy a revisar el WhatsApp. Hay una alumna. Ya. Está respondiendo una alumna. ¿Se ve o no? O no veo el chat de acá. ¿Cómo va a funcionar esto? Ah, aquí está, repito. Me acostumbro al Meet. Ay, quiero cerrar esta cuestión de WhatsApp. Entonces, controles. Ya, bueno. Como que me acostumbro a Meet y después no cacho dónde están las cuestiones de canción. Ya. Ya, teníamos nuestras iteraciones. En resumidas cuentas, era encontrar cuántas posiciones posibles podía tener cada figura, según la regla. Si lo girábamos en 90, si lo girábamos en 45, en 60, ver las posiciones posibles. Y muy resumido, si tenían solamente dos posiciones posibles, las dejábamos en que si la iteración es par, va a ser de una manera, y si la iteración es impar, de otra manera. Y si tienen más posiciones, dividíamos por el número de posiciones. Es decir, si este gato tenía 4 posibles posiciones, dividíamos la iteración en 4 y asignábamos una posición a cada resto que puede dar la división. En este caso, si divido por 4, puede dar resto 0, 1, 2 o 3. Muy en resumen. Entonces, bueno, después se pedía iterar un cuadrado, iterar un rectángulo, 45, 60 grados, y etcétera. Ya. Después continuaba con nuestro triángulo de Sierpinski, que lo íbamos calando, lo íbamos extrayendo. Es una iteración por remoción. Y me llegó otro. Pensé que era importante. Teníamos nuestra tabla. Ya. En nuestro triángulo, nosotros habíamos llegado a saber nuestro número de triángulos con esta fórmula. ¿Por qué? Porque nuestro primer triángulo nuestra primera figura tenía un triángulo blanco, la segunda figura tenía 3, la tercera tenía 9, la siguiente 27, la siguiente 81. Entonces, construimos esta generalización, que dependiendo del número de figura que queramos, lo metemos a esta fórmula y nos da el número de triángulos. ¿Alguien quedó una duda con la fórmula de calcularlo? Está en el chat. Aquí está el chat. No entendió, ya. Oh, momento. En cualquier momento aquí me puede aparecer que alguien se quiera unir y como que no me avisa. Así que si es que alguien escribe al grupo que no puede entrar, puede avisarme por acá, por este chat. Ya. Ya. ¿Cómo sacó el número de triángulo?
Y bueno, igual es bueno repetirlo porque esto no estaba grabado. Ya. ¿Se ve bien mi pizarrita? Parece que sí. Ya. Entonces, tenemos nuestras figuras. Voy a hacer 3 nomás. Tiene que quedar parecido. Tres pasos. Va a ser la figura 1, figura 2 y figura 3. Profe, ¡Au! la Yurixa no puede entrar. Buena, gracias por avisar. Yo en el WhatsApp dejé como la clave de el ID y la clave para que se fije bien. O quizá me apareció acá para dejar entrar, pero no alcancé a ver. Así que intente de nuevo, por favor. Porque el Meet suena así, ting, y así me doy cuenta al toque, pero esto no suena. Quizás se puede arreglar. Pero yo voy a estar atento. A ver. Atento. Ya. Esperar unos segunditos a ver si entra la compañera. Ya. Por mientras voy a dibujar. La primera tenía el triángulo solo. La segunda, y recordemos la forma en que se construye esta iteración, los puntos medios de los lados, y como son triángulos equiláteros, los lados van a ser iguales, y el de adentro se saca. Todavía no. Y en el siguiente lo mismo en los triángulos que quedaron. Blancos. Y así sucesivamente. En el siguiente paso estaríamos coloreando esos blancos. Todavía no veo que entre la compañera. Ya. Entonces, nosotros hacemos una pseudo tabla y decimos que la figura 1 tiene un solo triángulo en blanco, la figura 2 tiene 3 triángulos, la figura 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 triángulos blancos. 9. Sí. Y nos dimos cuenta de que desde acá el 1 al 3, desde el 3 al 9, y bueno, si yo hago la siguiente figura, nos da que la figura 4 tiene 27 triángulos blancos. Nos dimos cuenta de que íbamos multiplicando por 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 y sucesivamente. Entonces, nosotros teníamos que establecer alguna relación o alguna generalización de cómo sacar el número
de triángulos. ¿Y cómo lo hicimos? Como la cantidad, esta es la cantidad de triángulos, va a ser al final un 3 que se va multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando. Al final nos dimos cuenta que el número de triángulos va a ser una potencia de 3. Es decir, va a ser un 3 elevado a algo. La primera figura va a ser un 3 elevado a algo que nos dé 1. Y bueno, como lo vimos hoy día, de hecho, en la clase, 3 elevado a 0 nos da 1. En la figura 2, tiene que dar 3. El 3 elevado a 1 da 3. En la figura 3, el 3 elevado a 2 nos da 9. Y el siguiente, el 3 elevado a 3, nos da 27. Todavía no voy a entrar. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que son potencias de 3. Pero más general aún, para una figura n de cualquier número, va a ser una potencia de 3. ¿Pero cuál potencia de 3? Hay que darnos cuenta que la figura 4 está elevada a 3. La figura 3 está elevada a 2. Voy a borrar esto. La figura 2 está elevada a 1. Entonces, la figura n, este es el número n, la figura n está elevada a n menos 1, es decir, 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Entonces la figura n está elevada a n menos 1. Entonces, con eso obtenemos el número de triángulos. Bien. Me acuerdo que no había preguntado. Señorita Jennifer. O lo volvemos a repasar. La n solo queda en letra. ¿A qué se refiere con letra? Lo que nosotros hacemos es poner una n para hacer un caso general. Es decir, esto me va a funcionar para cualquier n que yo quiera. Bueno, cualquier n positivo, en verdad, entero. Por ejemplo, si yo quiero saber la figura número, ya, si yo sigo iterando, nos va a dar figura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo quiero saber cuántos triángulos va a tener la figura número 25, ya no va a ser necesario contar los triángulos, sino que yo tengo esta fórmula. Mi figura 25, en este caso, va a tener 3 elevado a 25 menos 1 triángulos, que sería 3 elevado a 24, que son muchos triángulos. Por eso nosotros encontramos la fórmula general. Bueno, bacán. Entonces, esa era una... con eso podíamos completar una parte de la tabla. ¿Qué más había en la tabla? Vamos a ver. La medida del lado. Ya. La medida del lado, de la forma general. Si por ejemplo, como este es un triángulo equilátero, el lado valiera A, por poner algo. Todos sus lados valen A. Eso lo voy a poner una vez. Ahora, como la regla era encontrar el punto medio del lado, en este caso, ahora nuestros triángulos más chicos van a tener lado a medio, ¿cierto? A medio. A medio, todos van a tener lado a medio. Y ahora, el siguiente caso era encontrar el punto medio de cada uno de estos que estaban ya partidos en dos. Entonces,
su lado va a ser a cuartos. A medio dividido en 2, a cuartos. Y así sucesivamente. Entonces, de la misma manera, uno hace la tabla. La figura 1 va a tener lado A. La figura 2 va a tener lado A medios. La figura 3 va a tener lado A cuartos. La figura 4 va a tener lado A octavos. Figura 5 a 16 avos. Entonces vamos a establecer qué pasa en cada paso. De aquí a acá, aquí a acá. Y bueno, la misma construcción nos dice que se va dividiendo en dos el lado. Dividiendo en dos, dividiendo en dos. Es decir, se va dividiendo en dos. Pero para efectos prácticos y para efectos de nosotros establecer una relación general, en vez de poner dividido en dos, voy a poner multiplicado por un medio, que es lo mismo que dividir por dos. ¿Alguien tiene una duda con eso? ¿Que dividido en dos sea lo mismo que multiplicado por un medio? ¿No? Ya, súper. Entonces vamos a ver que se va a multiplicar por un medio, por un medio, por un medio. Entonces, ¿qué es al final la medida de los lados? Va a estar en función de un medio al final. Multiplicar un medio, un medio, un medio, un medio. Para la figura 2 se va a multiplicar para la figura 2 se va a multiplicar una vez un medio. Para la figura 3 se va a multiplicar dos veces un medio. Para la figura 4 se va a multiplicar tres veces un medio. Para la figura 5, etc. Y un medio de A, porque nuestro lado vale A. Entonces, un medio por A. Un medio por un medio por A. Y n-1 por un medio. Casi. Casi. O no sé si se refería a esto, pero al final, en el caso anterior, nosotros teníamos las potencias de 3, porque el 3 se iba multiplicando a sí mismo, y aquí el 1 medio se va multiplicando a sí mismo, así que va a ser la potencia de 1 medio, por A, que es el lado inicial. Es decir, va a ser la mitad de A. Sería lo mismo si se divide. ¿A qué se refiere con que se divida? Quizás ponerlo ya en vez de 1 medio por A, nosotros podemos poner A dividido en 2. ¿A eso se refiere? Es lo mismo. Sí, súper. Es exactamente lo mismo. Y igual que en el caso anterior, va a ser elevado a n-1. ¿Por qué? Porque en la figura 2 había que multiplicar una vez el 1 medio, en la figura 3 había que multiplicar 2 veces, en la figura 4 había que multiplicar 3 veces, entonces ahí había que multiplicar por el número menos 1. Entonces, así se obtiene la medida del lado. Si se dan cuenta, este número va decreciendo. Es decir, aquí los vamos dividiendo por 16, después por 32, se va haciendo cada vez más chico. Y tiene sentido. Se está así, se está haciendo más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, más chico. Quizá en el infinito se haga cero. De hecho, en el infinito se hace cero. Ya. ¿Dudas, consultas? Con eso tenemos la medida del lado en general. Si, por ejemplo, creo que el ejercicio decía, no sé,
que el lado del primer triángulo valía 10, entonces nuestro A, que sería nuestro lado, nuestro primer lado, sería 10 centímetros. Y va a estar en función de 10 centímetros acá. ¿Dudas, consultas? Parece que no. No, no, ya. Y ahora lo importante es repasar cómo sacamos ahora el área y el perímetro. También cuenta con la A. Y el n-1 es solo del 1/2. Ah, el A es aparte. El n-1 no eleva al A. Por eso quise poner el 1/2 aparte del A. No ponerlo como dividido en dos, porque ahí quizás se podía confundir. Ah, quizá, de hecho, hubiese sido mejor, porque queda A elevado a, o sea, dividido en 2, n-1. Sería lo mismo que escribir eso. Ya. Y ahora, parte complicada. Ya, pensar en perímetro. El otro reto que tenía la tabla y en verdad las preguntas era encontrar el perímetro de cada figura que vaya saliendo. ¿Y cómo se hace? A nuestro primer perímetro, y avísenme si se escucha mal para repetir las cosas, porque aquí sí que mi internet falla en el Zoom. Ya. A nuestro primer perímetro, que en este caso sería el contorno de nuestro primer triángulo, se está entrecortado a veces, chuta, rayos. Ya. Entonces, nuestro primer perímetro sería el contorno de la figura y le vamos a llamar perímetro 1. Vamos a partir de la base de que sabemos el perímetro 1. No sé, pongamos de un lado A, da lo mismo cual sea. Lo interesante es ver el perímetro 2, que la figura es así. Entonces el perímetro 2 va a ser igual a ¿qué cosa? Y aquí fijarnos que, ¿qué es el perímetro 2? El perímetro 2 es el contorno de acá afuera más esto que está acá adentro, porque también es parte del perímetro. Sí. ¿Ya? Se sumó esa parte al perímetro. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Aquí tenemos el perímetro 1, que está acá, el que está por fuera. Entonces, el perímetro 2 va a ser el perímetro 1, más esto que me sobró que está acá. Y ahora, ¿cómo le podemos sumar eso que quedó ahí? Bueno, se puede hacer de varias maneras, pero se puede mirar de esta forma. Si yo, y partiendo de la premisa de que todos estos lados son iguales, todos los lados son iguales, se convierten en, todos estos son triángulos equiláteros y semejantes entre sí.
congruentes también. Es decir, este lado es el mismo que este lado, que este lado, que este lado, que este lado, son puros lados iguales. ¿Qué hice? De manera en dibujo, yo voy a tomar este segmento, lo pesco y lo voy a poner acá. Pesco este segmento y lo voy a poner aquí. Y pesco este segmento y lo voy a poner acá. ¿Y qué pasó? Con los segmentos del medio formé la mitad del perímetro 1 inicial. Formé la mitad. Bueno, pese a que los dibujos no son tan parecidos. Pero formo la mitad del perímetro 1 anterior. Entonces, esto de acá adentro vale el perímetro 1 medios. O la mitad del perímetro 1. Lo mismo. Entonces el perímetro 2 va a ser el perímetro 1 más esto que estaba adentro, que es la mitad del perímetro 1. Por lo tanto, el perímetro 2 va a ser perímetro 1 más perímetro 1 medio, son 3 medios del perímetro 1. Simplemente sumé fracciones. Y, ya, consultas, dudas, antes de pasar al número 3. Ya, si ustedes no creen esta manera como dibujística de hacer esta relación, también lo pueden hacer calculando el valor de cada lado. Es decir, si este lado vale A, nosotros ya habíamos obtenido que estos valores son a medios, a medios, a medios, etc. Entonces, sumando esta, la cantidad de lados, también nos va a dar que el perímetro 1, o sea, el perímetro 2 va a ser el perímetro 1 más el perímetro 1 medios. Ir sumando partes del lado. También se puede demostrar de esa manera. Aquí. Y tenemos nuestra figura 3. Así. Ya. Ya. Y ahora, ¿qué voy a hacer? En la figura 3 voy a marcar la figura 2. La voy a remarcar. Que sería esto, el perímetro de la figura 2. Esto de acá, esto también, y esto también, y esto también. Entonces, el perímetro 3 va a ser el perímetro 2, que lo marqué acá. Perímetro 2. Más estos me sobraron. Estos chiquititos de acá. Esas partes me sobraron. Esos segmentos chiquititos. Y voy a hacer exactamente lo mismo que con el caso anterior. Voy a tomar cada uno de estos lados y lo voy a empezar a superponer. Acá, acá, aquí, aquí, ajá, ajá. Salió aquí, acá, acá. Y ese quedó acá. No, este quedó. Sí. Aquí, aquí. Ya. Entonces, ¿qué se pudo marcar? La mitad del perímetro 2 anterior. En resumidas cuentas, si es que no se logra ver, con esos triangulitos chicos que estaban aquí al medio, logré construir esto. Que es la mitad del perímetro anterior. Exactamente la mitad.
Entonces al final el perímetro 3 va a ser el perímetro 2, que ya habíamos calculado, más el perímetro 2 medios. Al final P3 va a ser 3 medios, suma de fracciones, del perímetro 2. Ya, ¿dudas, consultas? Ay. Antes de continuar. Parece que no. No, no, sí, no. Ya. Un poquito acá. Entonces, teníamos que nuestra figura 1, el perímetro acá, perímetro, era P1, ¿verdad? En la figura 2, nuestro perímetro era 3 medios de P1. La figura 3 era 3 medios de P2. Nosotros ahora imaginamos, y bueno, lo podemos hacer, pero resumimos en que la figura 4 va a ser 3 medios del perímetro 3, del perímetro anterior. Y así sucesivamente. Pero, además de esto, entonces tenemos acá que esto es perímetro 1. Esto es 3 medios del perímetro 1. Voy a escribir lo mismo acá. Y ahora, el P2 era 3 medios del perímetro 1. Entonces, me va a quedar que el P2 va a ser 3 medios por 3 medios del perímetro 1. El perímetro 3 es 3 medios del perímetro, el perímetro 4, 3 medios del anterior. Entonces va a ser 3 medios, 3 medios, 3 medios del P1. Y así sucesivamente. Al final va a ser, va a estar todo en función de la potencia de 3 medios. Entonces una figura N va a ser, va a ser 3 medios a la algo por el perímetro 1 inicial. Y como vimos en los ejemplos anteriores, al final va a ser, por las mismas razones, va a ser n-1. ¿Por qué? Porque la figura 4 va a ser 3 veces el 3 medios, la figura 3 va a ser 2 veces 3 medios, entonces 3 menos 1, 2. n-1, n-1. Entonces, con esto podemos saber de forma generalizada el valor del perímetro. Lo único que tendríamos que saber es decir, quiero saber el perímetro de la figura número 35. Entonces, n va a ser 35, lo reemplazamos acá y tendríamos que saber también el perímetro de la figura 1, simplemente. Y sacar el perímetro de la figura 1 es lo más fácil, porque el perímetro de la figura 1 es simplemente sumar los lados, porque es un solo triángulo. Sumar los lados y fin. Pero, ¿y no es lo mismo 3 medios por perímetro de n-1? Pregunta si es lo mismo o por qué no es así. ¿Por qué no es así? Ya.
Porque de nuestra deducción vemos que lo que se repite es el 3 medio. El P1 no se va repitiendo, o sea, no se va multiplicando entre sí. Entonces, la potencia va a ser con base 3 medios. Si vemos acá, el P1 se va repitiendo solito. El 3 medio el que se va elevando, en este caso 3 medio a la 3, 3 medio a la 2, 3 medio a la 1. Acá va a ser 3 medio a la 0, que va a ser 1. Entonces, por eso va a quedar P1. Otro argumento, acá el P1 siempre está elevado a 1, a 1, a 1, a 1. Entonces acá el perímetro 1 siempre va a estar elevado a 1. ¿Sí? Bueno, ya. ¿Todas bien con el perímetro? Entonces, en vez de poner P1, se pondría 3A. Sí, buena observación. Podemos poner P1 y también podemos poner 3A. Va a ser lo mismo. 3 medio a la n menos 1 por 3A, siendo A el lado del primer triángulo. Si nos dan un triángulo elevado 10 centímetros, va a ser 10 centímetros. Acá reemplaza. Súper buena observación. O lo que sea el lado de esto. Lo importante es que como un triángulo equilátero, va a ser 3 veces su lado. Eso va a ser el perímetro. Ya, ahora sí. ¿Qué hora es? Dice que sí. Si no, voy a borrar. Mi borrador. Mi borrador es un calcetín. Por si se habían dado cuenta. Ese es mi secreto. Tengo todo rayado encima de la pared. Ya. Tenemos perímetro. En la tabla también aparece área. Y se hacen más o menos las mismas deducciones. Es mirando los dibujos. Entonces tenemos nuestra figura 1. No sé por qué las borro. ¿Sí? Y de igual manera, nuestra primera área, que no se va a tener lado A, le vamos a poner A1, por ponerle un nombre. En la guía también sale como la fórmula para sacar el área de un triángulo equilátero, que esa no nos importa mucho en este caso, que era como raíz de 2, raíz de 3 cuartos, algo así. Sale ahí en la tabla. Pero no nos va a importar calcularla como explícitamente. Lo importante es que esta área va a ser el área 1. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer nuestra construcción. Hoy se me está acabando la tinta. Y lo interesante y la pillería que pasa acá es que en la figura 2 se convierte en 4 triángulos iguales. Es decir, 1, 2, 3, 4. Esos 4 son iguales. ¿Y qué significa? Que el área 1 se dividió en 4.
en 4 partes iguales. Pero, como estamos hablando de áreas, es decir, de lo de adentro, y en este caso, nosotros lo sacamos, po. Se supone, esa era la regla, que el del medio lo sacamos, es como lo hacemos un hueco. Entonces, nosotros teníamos nuestro lado, nuestra área 1 dividida en 4, pero le sacamos una de esas partes. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Oh, aquí hay alguien. Bueno, alcanzar. Y ahora sí, voy a repetir que llegó compañera. Teníamos nuestra área 1, y nuestra figura 2 se convierte en 4 triángulos iguales. 4 triángulos iguales. Y, como lo decía la instrucción de la iteración, nosotros le sacamos el triángulo del medio. Entonces, tenemos en el área 2, tenemos la misma área 1, pero le sacamos el del medio. Y como eran 4 partes, nos quedan 3 partes del área 1. Entonces, el área 2 van a ser 3 cuartos, porque van a ser 3 partes de 4 del área 1. 3 cuartos del área 1. 3 partes de estas 4. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. La Javiera también, que me preguntaba harto. ¿Se entendió, más o menos? Bacán. Ya, bueno. Igual, ya quizá imaginamos que como estas son iteraciones y ya va ocurriendo siempre lo mismo, probablemente este 3 cuartos se vaya repitiendo. Oh, está realmente bueno. Vamos a mostrar. Oh. Y este es nuestro... No escucha. ¿Las demás me escuchan? Tengo una compañera que no me escucha. Dame un minuto para contestar. Enviar a... Ya. Respondí, ojalá que le sirva. Ya. Área 3, entonces. Voy a cambiar ya el volumen porque este ya valió. Celular. Chale. Quizás con audífono. Respondiendo ahí a la compañera. Entonces, nuestra área 3 va a pasar algo del mismo estilo.
nosotros teníamos nuestra área 2, que es esta, que al final es, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Esa es nuestra área 2, son estas de acá, pero sin esto de adentro hueco. Esa es el área 2. Este ya estuvo hueco desde antes. Y se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 triángulos pequeñitos. Y de esos 12 triángulos pequeñitos, nosotros le sacamos 3. Entonces nos quedaron 9. Oh, esta no era. Nos quedaron 9 de 12 triángulos pequeñitos. A ver. 4, 8, 9. 9 de 12. Y que si nosotros simplificamos esta fracción, la simplificamos por 3, dividimos por 3 arriba y abajo, nos va a quedar 3 cuartos. 3 cuartos del área anterior, que sería A2. 3 cuartos de área 2. Y área 3. Como era 3 cuartos del área 2 y el área 2 era 3 cuartos del área 1, voy a reemplazar este 3 cuartos del área 1, lo voy a reemplazar acá en el área 2 y va a quedar 3 cuartos por 3 cuartos del área 1. Pues el triángulo del medio no cuenta. No, el triángulo del medio no cuenta porque en el paso anterior ya lo habíamos sacado. Y no cuenta porque los espacios negros son los espacios huecos. Y como son huecos, no tienen área. Aquí no debería haber nada. ¿Ya? Y aquí lo que solo estamos contando es área. Aquí sí cuenta todo el área porque no tiene ningún hueco. Aquí le sacamos el del medio y aquí ya no estaba el del medio y le sacamos estos 3 de acá. ¿Cifre o no fre? Sí, todo lo que el reflejo dice. Bueno, ya. Entonces, como, bueno, podemos seguir haciendo esto toda la tarde, pero nos vamos a dar cuenta de que el área 4 va a ser 3 cuartos por 3 cuartos, y le agregamos 3 cuartos del área 1, y así sucesivamente. Entonces, se establece la misma regla anterior. Nos va a quedar al final de que un área n de una figura n cualquiera, o enésima se dice, el área enésima va a ser 3 cuartos elevado a n menos 1 de nuevo por el área 1. Bien, entonces bastaría solamente tener el área 1, es decir, esta área, para poder sacar cualquiera. Y de nuevo, ¿por qué los 3 cuartos? Porque el 3 cuartos se va repitiendo, entonces al final es una potencia de 3 cuartos. El área 1 va a ser 3 cuartos a la 0, porque 3 cuartos a la 0 es 1. Entonces 1 por área 1 es área 1. Ya. ¿Alguien quedó con la duda? Porque, bueno, las clases anteriores, como, bueno, cuando pregunté en el grupo, habían varias que al final no entendieron la clase. Así que es importante
en este momento me digan lo que no entienden o si ahora sí entendieron. Si no, intentar explicarlo de otra manera. Ah, también dígame si voy muy rápido, porque si es que están copiando en algún cuaderno, no lo estaba tomando en cuenta, así que si es que quieren anotar y estoy borrando rápido, también pueden decirlo. ¿Cómo lo podemos? Ando como flash. ¿Cómo lo podemos hacer con n? ¿A qué se refiere con n? Cuando nosotros llamamos n, decimos que n puede ser cualquier número. Por ejemplo, creo que, a ver, voy a leer una de las preguntas de la guía. A ver, ¿dónde está? No sé, dice, si Pn y An representan el perímetro y el área de la enésima iteración. Y eso hicimos, pues, analizar el perímetro y el área de la enésima iteración. Es decir, del A sub n y el P sub n. Dice, ¿cuánto vale P de 4, A de 4, P de 8 y A de 8? Entonces, ya lo vio. Bueno, entonces, bueno, también respondiendo a las preguntas de la guía, preguntan por, en este caso, este A sub n, también lo podemos anotar como, parece que está fallando el internet. De nuevo, decía que este A sub n lo podemos anotar como, así, como lo muestra la guía. El área que depende de n, al final. Y nos preguntan por A de 8, por ejemplo. Entonces simplemente vamos a nuestra fórmula y reemplazamos. 3 cuartos de 8 menos 1 son 7 por el área 1. Y el área 1 también nos los daban. O sea, no nos daban el área, nos daban el lado 1. Y si sabemos del lado 1, podemos sacar el área 1. Al igual que lo hicimos con el perímetro, podemos obtener el perímetro 1 y también podemos obtener el área 1. Ya. Y ahora sí, ¿están todas claritas cómo sacamos el perímetro y el área? Sí, sí. Debería pedir como confirmación de todas, así. Todas confirman. Ajá. Ahora no. 3 cuartos y el otro, ¿cuál era? 3 medios. Ya. Entonces, vamos a mirar la guía ahora. ¿Se ve la guía? Chat. Sí, buenísimo. Bacán. Perfecto. Tienen que poner ahí confirm. Ya. ¿Dónde está? Ya, entonces, podemos completar fácilmente esta parte de la tabla de eh,
No entendí eso. Ya, parece que hubo un fail ahí de la Natalie. Ya. Con lo que calculamos, podemos fácilmente poner el número de triángulos que queramos, porque obtuvimos la fórmula. Podemos poner la medida del lado que queramos, porque también obtuvimos la fórmula, que era 1/2 elevado a n-1. Entonces, en el n, yo reemplazo acá el número de figura, entonces los podemos obtener. El perímetro exactamente lo mismo, tenemos nuestra fórmula, no sé si lo anoté, no lo anoté. Pero la del perímetro era 3/2 n-1 elevado a n-1 por el perímetro inicial, y también tenemos nuestra área. Entonces, podemos fácilmente completar esta tabla. Simplemente calcular con calculadora o a mano, si es que se quiere. Entonces, ¿qué nos preguntaban? Al final es hablar de lo mismo. Porque estas preguntas también ayudaban a hacer los casos generales de la tabla. Porque decían, ¿cómo podemos saber el número de triángulos en la figura 78? En una figura, no sé, muy complicada. Entonces, también preguntaban como el número de figura n. Y, o sea, ¿cuántos triángulos? Y esta era la respuesta, po, con esta fórmula. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Con esta fórmula, y se obtiene de esta manera. Bueno, si ustedes pueden escribir en sus cuadernos cómo obtuvieron la fórmula, mucho mejor. Porque así se nota que entendieron y que la aprendieron. Y analizar las variaciones de área y perímetro en la asociación de triángulos, pero si el lado del triángulo inicial vale a centímetros. Aquí nosotros habíamos calculado para un área inicial, o sea, para un triángulo inicial con lado 10. Ese era nuestro lado inicial. Ahora, se pedía calcular, como brevemente, qué pasaría con esta misma tabla, no sé, ya de 3 pasos nomás, con el lado A. ¿Qué pasaría? Este sería A, este sería A medios, A cuartos. Al final es de lo mismo que estábamos hablando. El número de triángulo aquí sería lo mismo, 1, 3, 9. Y el perímetro, no sé, el primero sería 3, 3A. El segundo perímetro se multiplicaba por, ¿cuánto era? 3 medios, etc. Pero en este caso vamos a estar hablando en función de A. Y bueno, aquí tenemos nuestras sucesiones de perímetro y área, A sub n y P sub n, que ya las sacamos, que sería como lo mismo de este paso final. Y simplemente explicitar la fórmula, es decir, escribir la fórmula y obtener los valores de P sub 4, A sub 4, P sub 8 y A sub 8. Simplemente ocupar todo lo que hicimos. Esta es como la parte fácil, es como calcular nomás. Ya hicimos todo lo abstracto, todo lo que había que imaginar. Ya. Y bueno, aquí les cuento que es el triángulo Sierpinski, porque a ese men se le ocurrió, o se supone que se le ocurrió, hacer ese tipo de fractal. A todo esto que el fractal, como tal, como decir como ya, estos triángulos no es el fractal. El fractal es cuando el n es muy, muy, muy grande. ¿Ya? Generalmente a eso se le llama el fractal de Sierpinski. Cuando ya es una figura muy, 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 muy bella. Y se plantean dos preguntas, que son como preguntas abiertas. ¿Qué pasa con el área y el perímetro de la figura para un n muy, 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 muy grande? Para un n que tienda a infinito. Y bueno, si nos damos cuenta, nuestro perímetro va aumentando. 30, 45, 67, 101, bla, 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 bla. Siempre va aumentando nuestro perímetro. Entonces, mientras más grande sea el n, más grande va a ser el perímetro. Pero nuestra área
va decreciendo. 43, 32, 24, 18. Es decir, ¿y qué sentido tenían esas preguntas? Para un número de figura infinita, con un n que tienda a infinito, el perímetro también va a ser infinito, va a ser infinitamente grande, pero el área va a ser infinitamente pequeña, es decir, va a tender a cero. Entonces, en el infinito tendríamos un triángulo de perímetro adentro infinito, pero de área cero. Muy raro y muy difícil de imaginar. Si no lo entienden está bien. A mí también me cuesta demasiado imaginar una figura que tenga perímetro infinito y área cero. Porque una figura cerrada. Bueno, y esas eran las dos preguntas. Eran como preguntas abiertas. Son de esas preguntas que dejan más preguntas que respuestas. Ya. El segundo ejercicio es acerca de un cuadrado. Y aquí se hace, bueno, si es que entendimos bien todos los pasos del triángulo, se nos va a hacer más fácil hacer los pasos de este cuadrado. Se pide que se haga la misma, ¿cómo se llama? El mismo análisis, es decir, el mismo cuadro, es decir, en este caso serían número de cuadrados que van quedando, la medida de cada cuadrado pequeño, el perímetro total y el área total. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Tenemos un cuadrado blanco, solo un cuadrado blanco, y lo dividimos en 9 partes iguales. ¿Y qué hacemos? Le sacamos como la cruz del medio. Y nos queda así. Esto que está en oscurecido es como si estuviera hueco. Nos queda así. Y nos quedan 4 cuadrados blancos, que a su vez también se dividen en 9 partes iguales, y se le saca el del medio. Y aquí nos quedaron 4, 8, 12, 16 cuadrados. Y suponemos que en el siguiente nos van a dar 64. Y etcétera. Entonces, anotar la cantidad de cuadrados que van quedando, la cantidad de la medida del cuadrado que va quedando, y sacar el área y perímetro. Quizá lo más fácil es el área. Y por honor al tiempo, yo voy a alcanzar solamente a hacer el área ahora. Porque tengo más trabajo que hacer hoy día. Así que rápidamente voy a sacar el área. No dejé de compartir. Ya. Ya, entonces, nuestra figura 1. Oh, lo hago pésimo. No importa. Oh, no, está muy pésimo. Y esto no está. Ya. Entonces, nuestra figura 1 es el cuadrado limpio. Nuestra figura 2 hay que dividirla en 9 partes iguales. Y le sacamos el de adentro. Ahora, en vez de tachar, aquí es más fácil, simplemente lo borro. Y ahí se nota que de verdad hay lo saqué. No sé si se nota, pero ahí saqué la cruz del medio. Y me quedó eso. Y el siguiente, ya, este sí que está demasiado feo.
La idea es que lo hagan en sus cuadernitos también. Que les quede bonito. Entonces, a cada triángulo, o sea, a cada triángulo, a cada cuadrado que quedó, es decir, estos 4 triángulos que quedaron en la esquina, también le hago lo mismo. Divido en 9. Divido en 9. Ya, igual hay que borrar esta cruz al medio. Y le borro esto al medio. Ya. Y así nos va a quedar la siguiente figura. Y la siguiente les hace lo mismo. Uf, ya ocupé mi máximo esfuerzo para dibujar esto. Ya. Entonces, analizar áreas. A nuestra área 1, o sea, a nuestra área de la primera figura, le vamos a llamar área 1. ¿Y qué pasa acá? Como esta estaba dividida en 9 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y solo sobrevivieron 4, entonces sobrevivieron 4/9 del área anterior. Es decir, el área 2 van a ser 4/9 del área 1. ¿Se entiende eso? ¿O es muy rápido? Me salté muchos pasos. ¿Sí? Súper. ¿Está bien? Ya. Simplecito. Nos sobrevivieron 4 partes nuevas de estas 9 partes. Y aquí va a pasar algo similar. En este caso, de esta, vamos a mirar solamente las partes del área 2. Entonces nuestra área 3 va a ser esta área 2, que eran esto, se dividió esta vez no en 9, sino que se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y por 2 son 36. Se dividió en 36 partes. Es decir, acá hay 9, 9, 9, 9. Se dividió en 36 partes. ¿Y cuántas sobrevivieron? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Y sobrevivieron 16. Entonces son 16, 36 partes de el área 2. Y como ya parece como obvio, que esto se puede simplificar, en este caso por 4. Simplificamos por 4 y nos va a quedar 4/9 del área 2. Entonces el área 3 va a ser 4/9 del área 2, que a su vez el área 2 era 4/9 del área 1. Entonces, volvemos a repetir la misma historia. El área 3 va a ser 4/9 de 4/9 del área 1. Y así sucesivamente en la historia. Entonces, ¿alguien podría decirme el caso general? ¿Cómo se llama? El A sub n. Em, por micrófono igual es más fácil que escribir. No, es 9 elevado a n-1 por a1. Súper. Creo que escuché como medio cortado, pero si quieres lo puedes repetir de nuevo. Que si es 4/9 elevado a n-1 por a1. Súper. Efectivamente.
efectivamente, la sub n va a ser 4/9 elevado a n-1 del a sub 1. Como esta fracción es menor a 1, es decir, va a ser un 0, algo, el a sub n siempre se va achicando. Bueno, y es obvio, obvio que si le vamos quitando área, se va achicando. Entonces, cuando n tiende a infinito, el área probablemente va a desaparecer, va a ser 0. Y bueno, quedaría pensar qué va a pasar con el perímetro. Estamos de hora. Oh, jeje. Bueno, ustedes también, yo creo que ya son capaces de sacar la forma general para el número de cuadrados. Es decir, 1, 4, ahí tenemos 16, después van a ser por 4, por 4, por 4. Y ustedes mismas pueden sacar la regla para cuántos cuadrados van a ser, al igual que en el triángulo. Y el perímetro, no, bueno, antes de eso, la medida del lado, si por ejemplo tenía el lado A, aquí nosotros tenemos nuestro lado está dividido en 3. Entonces sería A tercios. A tercio, a tercio, a tercio, a tercio. Y a su vez se va a dividir en 3. Entonces este va a ser A novenos. Entonces, con esa relación, también yo creo que ustedes son capaces de sacar la forma general de obtener la medida del lado enésimo. El lado enésimo de una figura enésima. Ajá. Y para el perímetro, quizás tienen que hacer algo parecido también con el triángulo, que si nosotros tenemos nuestro perímetro 1, acá, acá nos faltó, no tenemos nuestro perímetro 1, en la figura 2. ¿Por qué? Porque nos sacaron estas partes. Pero, podemos empezar a modificar. Por ejemplo, sacamos este de acá y lo ponemos acá. Sacamos este de acá y lo ponemos acá. Este de acá, lo ponemos acá. Este de acá y lo ponemos acá. Entonces, completamos el perímetro 1. Entonces el perímetro 2 va a ser el perímetro 1 y más estos que están acá. Que nos quedaron. ¿Esto está dividido. Que son estos 4 trozos. Los 4 trozos. Y ahora, como el perímetro entero, veamos cuántos de estos trozos son. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 de estos pedacitos y tenemos solamente 4 de esos pedacitos. Entonces tenemos 4 doceavos de esos pedacitos. 4 doceavos de P1. Y 4 doceavos son un cuarto. Entonces, perímetro 1 igual un cuarto. O sea, perímetro 1 más un cuarto del perímetro 1. Que serían 5 cuartos del perímetro 1. Entonces, el perímetro 2 van a ser 5 cuartos. Y de la misma manera, va a salir de que al final este 5 cuartos va a ser nuestra potencia, y etcétera, etcétera. Algo importante, el perímetro está multiplicado por 5 cuartos. 5 cuartos es mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces el perímetro va a ir aumentando. Pese a que se ven como que se va haciendo cuadrado más chiquitito, se va aumentando el perímetro. Entonces, al final de nuevo quedaríamos con el problema existencial de una figura con área 0 y con perímetro infinito. En el caso extremo.
Ya, ¿alguna duda rápida? Porque se me está acabando el tiempo. ¿O todo está bien? Ustedes me dicen. Lo bueno es que ahora sí se grabó. Por fin. Bueno, las clases PSU sí las graba José. Sí funcionan eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, me empiezo a despedir. Nos veremos en otra ocasión. Igual está bueno, para las que puedan hacer clases online. Yo creo que podríamos continuar haciendo martes y jueves. Y, pues, no sé, por ejemplo, la próxima semana podríamos hacer común. Es decir, matemática normal, no electivo. Estaría bueno, no sé si les tinca. Bueno, igual hay poquito acá, pero es importante la opinión. No sé si les tincaría o ustedes podrían asistir a clases de común. Los martes a esta hora tenemos física. Ya. Bueno, probablemente sea en la mañana. O sea, en la mañana, porque las clases que he planteado son a las 11 de la mañana y bueno, tampoco es que sea tan temprano. No es como a las 8 de la mañana que uno entra normal. No sé si como a las 11 de la mañana sería buena hora. Para mí es buena hora. Alcanzo a despertarme bien. Pese que igual tengo tenemos preu por ahí. ¿Tiene preu toda la mañana? Igual, miércoles. Es que los miércoles tienen, o puede ser miércoles de la tarde también, porque los miércoles están las clases PSU, pues, de 10 a 11 matemáticas, de 11 a 12 lenguaje. Y no sé si sea buena idea tener después a las 12, porque ya demasiado. En la noche, yo no tengo ningún problema. De hecho, funciono mejor yo en la noche. Tipo 2 de la mañana. No, mentira. Yo creo que 7 de la tarde sería buena hora. Bueno, pero ahí voy a preguntar en el grupo, ¿ya? Así que eso. Cuídense harto. Un gusto de estar en su presencia. Chao. Chao, pescado, así tal cual. Ni un cuídese, profe. De nada. Sí. Estaba pensando, podríamos hacer una convivencia online en algún momento. Estaba pensando en las cosas que uno regularmente hace en el colegio. Su alianza, su baile de cuarto. Comemos pizza ya, pues. Nos sacamos unas buenas promos de Rappi. Yo tengo unos cupones y hacemos convivencia. Oh, qué bueno. Pizza, qué rico. Pura envidia, pues. Ya, de verdad ya estoy tardecito, así que, chaito, cuídense.